to get better. Right or wrong. Using AI to write a love letter. Right or wrong. I'm following Pastor Andy on Instagram. Right or wrong. Avoiding seed oils at every single text you get. Right or wrong. Making Pastor Brandon eat broccoli. Right or wrong. Telling your spouse to giving up apology. Right or wrong. Saying yes when your heart says no. Right or wrong. Caring so much that you lose control. Right or wrong. Using ChatGPT to confess your sins. Right or wrong. Blaming the devil for your Netflix binge. Right or wrong. Obeying the rules only when you agree. Right or wrong. Not giving a tip at Applebee's. Right or wrong. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie, se llama Correcto o Incorrecto, y planeamos esta serie hace un año. Así que no solemos crear series que sean reaccionarias, queremos decir, bueno, señora, ¿dónde vamos? Y hace un año era un nombre, de hecho, diferente, el nombre era Inquebrantable. Pero luego pensamos en el verano, pensé que sonaba demasiado parecido a los nombres de otras series, y pensé, ¿qué podría ser? Y estaba sentado en el porch de Ben en Iowa y dije, ¿qué tal si está bien como bien o mal? Y bueno, y de hecho le dije a Brandon para que hiciera esta también inicio. Y bueno, y les diré una cosa, esta es la serie perfecta para este momento, para esta nación. Lo que la gente está sintiendo, lo que la gente quiere es respuestas a preguntas reales, y eso es lo que queremos darles. La buena noticia es que la palabra de Dios tiene todas las respuestas que necesitamos para que esta vida prospera. Así que quiero que sepamos que cualquier pregunta que tengamos, la palabra de Dios la responde. Así que la siguiente semana nos vamos a divertir, porque el tema de la próxima semana al que invitarás a tus amigos será Dios contra la IA. La inteligencia artificial está a punto de revolucionar nuestra comprensión de la realidad y cómo podemos nosotros como cristianos liderar de esta manera en la iglesia. Y no entiendo este tema, pero te lo voy a decir. Mi mentor, Doug, dio una sesión sobre esto hace 2 años y pensé que estaba loco y pensé que realmente iba un paso por delante. Esto es algo de lo que realmente necesitamos hablar, porque la idea de la verdad está en juego y vamos a hablar de Dios versus la IA. Y eso es la siguiente semana. Y la siguiente semana hablaremos de la autoridad. Hablaremos de la empatía o la empatía tóxica, y luego terminaremos esta serie con sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con la moralidad o la verdad. Así va a ser muy interesante, porque no sé qué van a traer, pero tráiganlo y no se contengan. Y hoy vamos a empezar por lo fundamental. No podemos abordar estos 2 temas si no nos preguntamos, ¿podemos encontrar la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Existe la verdad objetiva o son solo opiniones? ¿Se puede encontrar la verdad? Vivir según una ética cristiana. De eso vamos a hablar. ¿Se puede encontrar la verdad? Y hace 25 años no me estaba preparando para dedicarme al ministerio a tiempo completo. Era un estudiante de primer año de universidad. Para algunos me hace ver como viejos, pero qué suerte si todavía me llamas joven. Y hace 25 años era estudiante del primer año de universidad, estudiaba meteorología y periodismo de radio. Iba camino de alcanzar esa meta. Dios cambió radicalmente ese rumbo un año después y aquí estoy, en el ministerio. Como joven cristiano, al entrar en la universidad, estaba completamente sorprendido al salir del grupo de jóvenes, y rápidamente me di cuenta de que mi fe iba a ser algo que simplemente decía creer, o algo que realmente iba a creer, porque mi fe se ponía a prueba a diario. En primer año de universidad, los profesores se burlaban abiertamente del cristianismo, llamándolos mitos absurdos. Los estudiantes se burlaban no solo de Cristo, sino también que quienes vivían según la ética y la moral cristianas. Por ejemplo, mi profesor de inglés, que se identificaba como homosexual, usaba su clase como plataforma. Esta era una clase de inglés genérica, pero usaba su plataforma para expresar visiones del mundo LGTB.
Todos nuestros trabajos debían tratar sobre la cosmovisión LGTB. Su objetivo principal era que fuéramos más inclusivos en nuestra visión de la sexualidad. Esta no era una clase de sexualidad humana ni de teoría homosexual. No, era una clase de inglés hace 25 años. Así que, como cristiano recién salido del grupo juvenil, no estaba listo para esto, pero listo no, aquí estamos. Así que escribí trabajos defendiendo la sexualidad bíblica. Un día el profesor de inglés pidió a la clase que levantaran la mano si estaban de acuerdo con esta cosmovisión. Y todos levantaron la mano excepto yo y otra persona. Al instante nos tacharon de intolerantes por defender la sexualidad bíblica. Y bueno, para mi crédito, el profesor me dio buenas calificaciones en mis trabajos y fue genial. Era muy amable y lo veía como alguien creado a imagen de Dios, así que tuvimos una relación cordial, aunque el tema era hostil, pero todo se volvió oscuro en otra clase, la de psicología. Y la clase de psicología la impartían dos ateos declarados que se burlaban del cristianismo y dijeron: ¿cómo puedes ir a la universidad si crees en ese cuento de hadas llamado Jesús? Y afirmaron cosas descabelladas, como que el aborto era más natural que el parto. Otra afirmación fue que muy pocas personas son heterosexuales, pero que se encuentran más en un espectro de sexualidad. Ahora, quiero que sepas que el tipo que estaba a mi lado era sin duda un agricultor de Iowa, llevaba una gorra de John Deere de semilleros y se giró hacia y me dijo: no estoy en ningún espectro. Así que, por supuesto, escribí diferentes documentos defendiendo la sexualidad bíblica en el contexto de la forma APA de psicología. Pero esta vez, en lugar de tener una buena calificación, me pidieron que me reuniera con los profesores después de clases. Dijeron que mi tema de no inclusión era incorrecto e incluso peligroso. Incluso compararon mi trabajo con el de otro cristiano y dijeron: quizás se juntaron y plagiaron porque tratan el mismo tema. El tema que tratábamos eran versículos bíblicos similares. Y bueno, supongo que estábamos plagiando la Biblia. Así que nos presentaron una demanda de expulsión en mi primer semestre de primer año de universidad. Apelé al decano, gané fácilmente mi apelación, pero incluso cuando el decano dijo que estaba libre de culpa, los profesores aún tenían la última palabra y dijeron: no vuelvas a hacer eso. Eso fue hace 25 años. Y te puedes imaginar lo diferente que es ahora. Es aún más difícil ahora porque 25 años estas teorías de sexualidad, estas teorías sobre la vida, estas teorías que circulaban en las universidades se han desvanecido. Han escapado no solo en teoría, sino que ahora se manifiestan en la práctica, en nuestra cultura, pero incluso hace 5 años vi otro cambio. Han escapado a la cultura y han comenzado a invadir las iglesias, invadiendo nuestra forma de pensar. Ya no es una teoría o un artículo. Entonces, ¿qué es la verdad? La cultura ha cambiado estas últimas semanas. Recientemente nuestra nación se vio conmocionada por el trágico asesinato de Charlie Kirk durante un debate público sobre la verdad. Y hoy millones de personas presenciaron su funeral. Quizás la mayor presentación del Evangelio, al menos en la historia moderna, sino en la historia. La cultura ha sido sacudida independientemente de su postura y su muerte reveló algo más profundo sobre nuestra cultura. Cosas que se hablaban en las universidades y que se han infiltrado en la vida cotidiana ahora se han manifestado de forma realmente horrible cuando se rechaza la verdad. La gente no solo discrepa, deshumaniza y silencian. Y sí, incluso hasta que le hemos visto ocasionando muertes o asesinatos. Incluso la semana pasada, cuando cancelaron un programa de entrevistas nocturno,
Eso es otro debate para otro día, pero a uno de los afiliados le dispararon a través de las ventanas porque no estaban de acuerdo con que ABC lo cancelara. Y no quiero leer los titulares de esto, solo intento darles algunos ejemplos. Y vivimos en una época extraña, una época en la que si a la gente no le gusta la verdad, puede desembocar en un caos muy oscuro. La gente hace lo que cree correcto, pero esto no es nuevo. No hay nada nuevo en esto. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos el libro llamado Jueces, que narra el periodo justo después de que Israel habitara la tierra prometida, pero antes de la llegada de los reyes. Así que Israel toma esta tierra prometida, comienzan a vivir en ella, pero es antes de la época de los reyes. Y lo que vemos en este libro va a un punto alto a un punto cada vez más bajo. El caos, tanto moral como espiritual. Y al final del libro de Jueces, esta es la última línea del libro. Y dice así, en Jueces 21:2. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Y repito, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Ahora, esa raíz hebrea, correcto, hicieron lo correcto, se traduce como correcto, justo, genuino y bueno. Esta es la misma palabra hebrea que se usa en Proverbios 35:6, donde dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, conócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa palabra enderezar es la misma que usamos correctamente, es la misma palabra para decir correcto. Y si confías en el Señor, irás por el camino recto, pero lo que vemos aquí en el libro de Jueces es algo completamente diferente. Jueces 21:25. En aquellos días no había en Israel un rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto, lo que le parecía recto. Y la clave es que hacían lo que les parecía correcto. Lo que el pueblo de Israel creía correcto era en realidad depravado y equivocado. Israel cayó en la idolatría, en la violencia, el derramamiento de sangre y la venganza mutua. Cayeron en graves pecados sexuales y como resultado rechazaron a Dios como rey. Y de hecho, Israel, porque creían que hacían lo correcto, eran el camino, pensaban que ellos eran. ¿Y por qué? Porque hacían lo que les parecía correcto. Israel sentía de que lo que hacían era la verdad. El profesor que intentó expulsarme de la universidad hizo lo que creía que era la verdad. Las personas que pecan, aunque saben que no es lo que Dios quiere, intentan justificarse para creer que andan en la verdad. Para el asesino que creía estar haciendo algo heroico, esa era su verdad. Todos estos son ejemplos de hacer lo que bien a sus propios ojos, pero terriblemente mal. De hecho, esta es la idea principal de esta mañana. No puedes tener razón si algo está mal. No puedes tener razón si algo está mal. Si es verdad, lo es para ti, lo es para mí. Si es falso, si está mal, lo es para ti, lo es para mí. No puedes tener razón si algo está mal. Así que durante el resto de nuestro tiempo quiero hablar de dos cosas importantes para el resto de nuestra serie. La primera es esta. La verdad se puede encontrar. La verdad se puede encontrar. Y de hecho quiero mencionar una interacción que tuvo Jesús cuando lo traicionaban. Está en Juan 18:33. Si quieren ir allí o en sus aplicaciones. Y por favor tomen notas hoy. Es imposible que recuerden algo sin notas. No vengan aquí solo a escuchar. ¿Ok? Así que asegúrense de tomar notas. ¿Ok? La verdad se puede encontrar. Juan 18:33. Entonces Pilato regresó al pretorio, mandó a llamar a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿preguntas esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
soy judío, ¿verdad? Pilato respondió, tu nación y tus sumos sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no me entregaran a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, entonces, ¿eres rey?, preguntó Pilato. ¿Dices que soy rey?, respondió Jesús. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que de la verdad escucha mi voz. ¿Qué es la verdad, Pilato? Jesús vino a este mundo, Hijo de Dios, nacido de una virgen, completamente Dios, completamente hombre, para salvar a los pecadores. Cuando comenzó su ministerio público a los 30 años, los líderes religiosos no lo miraban. Al contrario, se burlaban de él. Lo miraban con repugnancia. Escuchaban enseñanzas diametralmente opuestas a las suyas. Era una amenaza. Era una amenaza para su posición religiosa. Los fariseos predicaban la salvación por obras y los saduceos eran más liberales. No creían en milagros, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en el más allá. Los saduceos eran de ascendencia judía, pero apreciaban su posición ante Roma. Así que tenían dos grandes partidos religiosos y no les gustaba lo que hacía Jesús. Y como ven, y es bastante malvado, los fariseos y los saduceos, que no se caían bien, se hicieron amigos, porque tenían un enemigo mayor llamado Jesús. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, eso no es una buena idea, pero eso fue lo que hicieron. Se unieron en una causa común. Jesús y su odio hacia él consideraron sus enseñanzas una amenaza. Vieron cuando se llamó a sí mismo Dios y habló de un reino que no es de este mundo. De hecho, en Juan 10:30 vemos que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús respondió, les he mostrado muchas buenas obras del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedrean? ¿Porque me apedrean por una buena obra? Los judíos respondieron, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y es curioso, la gente dice, Jesús nunca afirmó ser Dios. Sí, lo hizo muchas veces, y adivina qué. Quienes no querían a Jesús entendían lo que afirmaba. Incluso historiadores seculares como Josefo sabían lo que Jesús afirmaba, que Él es Dios. Así que los fariseos y los saduceos lo odiaban, lo difamaron, mintieron sobre Jesús, ganaron influencia convirtiéndolo en un villano y se sentían justificados porque se creían tan justos y correctos. Pero no puedes tener razón, estás equivocado. Cuando Jesús vivió en la tierra, fue traicionado por Judas, su amigo, o se creía él. Lo arrestaron ilegalmente de noche mediante un soborno. Lo llevaron ante los sumos sacerdotes. Testigos falsos acusaron a Jesús. No tenían sus versiones claras. No importaba. Solo buscaban una condena segura. Se burlaron de él. Lo golpearon. Lo escupieron. Fue declarado culpable en un tribunal ilegítimo. Y lo llevaron ante Poncio Pilato, donde pudo erradicar y formalizar el veredicto. Así que Jesús lo llevó ante Pilato. Y vemos esto de nuevo en Juan 18:37. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres rey? Entonces Pilato le preguntó. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Nací para esto. He venido al mundo para esto, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. ¿Qué es la verdad?, dijo Pilato. Pilato veía el juicio de Jesús como una disputa religiosa. Era indigno de él. Pilato era gobernador romano de la zona de Judea. Solo quería que su lugar estuviera en paz. Lo veía como una disputa religiosa, algo que simplemente le molestaba. Cuando Jesús explicó que su reinado dependía de dar testimonio de la verdad, Pilato se sintió incómodo. Amenazado por la inquietud que Jesús suscitaba, Pilato le interrumpió con una pregunta cínica. ¿Qué es la verdad? Bueno, tú dices tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Pilato no buscaba una respuesta, pero en última instancia desestimó la conversación. Pilato insinuó que la verdad no se podía conocer o que no importaba. Él eligió vivir según su percepción de la verdad, mientras que los líderes religiosos se aferraban a su propia versión de la verdad.
Y sin embargo, hay que decir que la percepción no es la verdad. ¿Sabes? La percepción no es la verdad. Solo la verdad es verdad. Escucha esta frase, ¿verdad? La percepción es verdad. No, la verdad es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? No puedes tener razón si estás equivocado. ¿Y qué es la verdad? Analicemos algunas palabras. Según el diccionario, lo correcto es el conjunto de cosas, eventos y hechos reales. El conjunto de cosas, eventos y hechos reales. ¿Ok? Algo que realmente sucedió, que realmente existe. Vayamos un paso más allá. ¿Cómo se usa la palabra verdad en las escrituras? Aletheia es la palabra griega para verdad y significa la cualidad de estar en concordancia con lo que es verdadero. Eso significa estar en concordancia con lo que realmente es un evento, estado o realidad. Michael Bird del Seminario Teológico de Dallas dice lo siguiente sobre la palabra bíblica aletheia. Cuando el Nuevo Testamento describe a Jesús en el mensaje del Evangelio, aletheia ocupa un lugar central. Jesús mismo está lleno de verdad. Cuando Jesús se reveló a los discípulos en el aposento alto, se identificó como la verdad. El mensaje del Evangelio sobre Jesús, su fuente y Dios mismo, se identifica definitivamente como el mensaje de la verdad. No llegarás lejos del Testamento sin aprender cómo todo lo que Jesús fue e hizo, todo lo que es y hace, se considera verdad. La verdad que se encuentra en la palabra de Dios y en el carácter de Dios mismo es nuestro estándar. Y sí, puedes encontrar la verdad porque la verdad conduce a creencias correctas, ¿verdad? La verdad conduce a creencias correctas. Y esto es muy importante, especialmente en las iglesias de hoy donde nos volvemos un poco más místicos, un poco más sentimentales, un poco más experienciales. Y las experiencias son importantes, pero solo cuando están alineadas con la verdad de Dios. Así, la verdad conduce a creencias correctas. Las creencias correctas conducen a un comportamiento ético y el comportamiento ético proporciona una cultura que puede florecer. ¿Quieres saber por qué parece que la cultura no prospera? No es porque no tengamos algo que poseer. No significa que no lo tengamos, sino que nos hayan robado oportunidades. No, en definitiva, no consideramos la verdad como un estándar de algo importante. La verdad conduce a creencias correctas. Las creencias correctas conducen a un comportamiento ético. Y el comportamiento ético proporciona una cultura que puede prosperar. Y nuestra perspectiva de la verdad determinará cómo vivimos éticamente. De hecho, quiero definir la ética cristiana, porque necesitamos saber que sí existe la verdad, pero ¿qué haremos con ella? A eso le llamamos ética cristiana. La ética cristiana responde a la pregunta: ¿qué enseña la Biblia sobre qué actos, actitudes y rasgos de carácter reciben la aprobación de Dios y cuáles no? Y repito, responde a la pregunta: ¿qué enseña la Biblia sobre qué actos, actitudes y rasgos de carácter reciben la aprobación de Dios y cuáles no? La base de la ética que encontramos en la Biblia se encuentra en sus escritos y en el carácter moral de Dios. El carácter de Dios es bueno. Sus mandamientos son justos y provienen de un corazón de justicia y amor por ti y para mí. A veces analizamos algunos de los mandamientos de Dios y a las implicaciones de ser un cristiano creyente en la Biblia y pensamos: oh no, ¿en serio? Sí, en serio. Igual que cuando nuestros padres nos decían que miráramos a ambos lados de la calle, no pretendían ser aguafiestas, se aseguraron de que no nos maten para que tengamos más alegría. El Señor, sus preceptos y mandamientos nacen de un corazón de amor y cuidado por ti y para mí. Sus mandamientos son para todas las personas, de todos los tiempos, para todas las culturas. ¿Entienden? Jesús no es solo un fenómeno cultural estadounidense, no vino de la región de Mesopotamia, ¿verdad? Jesús vino de Jerusalén, nació en Belén y se extendió por todo el mundo. La verdad de Jesús, la verdad de las Escrituras, es para todos, en todas partes y todos los tiempos. En Salmos 91, 68 dice: tú eres bueno y haces lo que es bueno, enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos. Y toda persona, incluyéndote a ti, toda persona comparecerá ante Dios Todopoderoso, no importa quién sea, no importa tu opinión, tu partido político, cuánto dinero tengas o no tengas,
comparecerás ante Dios Todopoderoso. Y la pregunta es esta: ¿lo conocerás? ¿Has depositado tu fe y confianza solo en Él como Señor y Salvador? Jesús es nuestro absoluto moral objetivo. Pero vivimos en una cultura donde la naturaleza absoluta de la moral se cuestiona a diario. De hecho, voy a ponerme un poco en plan profesor. Para quienes les gusta el modo profesor, voy a ponerme de profesor. Necesitas entender esto para que te ayude a ver qué sucede en la cultura. Te voy a dar 3 perspectivas, las principales perspectivas seculares sobre la ética. Algunas son muy compatibles con el cristianismo bíblico, otras no. El sistema deontológico es el primero que establece que existe lo correcto y lo incorrecto. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? Es un sistema ético basado en las reglas del bien y el mal. Sin Dios, el bien y el mal se basan en el razonamiento humano, pero el problema con una comprensión humanista de esto es que siempre puede cambiar según las razones humanas. Creemos más allá de un bien o un mal objetivo, creado por alguien inteligente que puede escribir un libro. Creemos en un Dios asombroso que proclamó la creación y la eternidad con sus propias palabras. No somos quienes decidimos lo que está bien o mal, solo reconocemos lo que Dios ha dicho que está bien o mal. Él nos ha dado una conciencia para entender lo que está bien o mal y nos ha dado la palabra de Dios para reconocer cuando nuestra conciencia está apagada e insensible. Porque creemos en la verdad objetiva. Y toda ética cristiana cree en lo que está bien o mal. La segunda se llama consecuencialismo o ética basada en resultados. Esta es la moralidad de la ética que depende del resultado. Quizás haya oído hablar del utilitarismo. Es una idea fundamental que surge del consecuencialismo consecuente. En términos sencillos es la idea de que el mayor bien para el mayor número de personas es la razón por la que se toma una decisión. Y vemos esto en casos difíciles donde con sabiduría debemos tomar una decisión sabia. Y creo que como cristianos hay aspectos que podemos respaldar con el consecuencialismo, pero otros no. Por ejemplo, si un médico tiene 10 receptores que necesitan un trasplante de órgano y uno de ellos llega, y el médico va a analizar éticamente qué receptor tendrá más probabilidades de recibir el órgano sin que el cuerpo lo rechace. Y hay un ejemplo, y otro ejemplo de consecuencialismo sería en política, como el lanzamiento de la bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que sopesar si lanzamos esta bomba nuclear, acabaría con una guerra que podría causar un derramamiento de sangre aún mayor. No es antibíblico considerar los resultados de nuestras acciones. Donde la ética basada de resultados se vuelve problemática es cuando tomamos decisiones donde solo nos fijamos en el resultado final y no nos importan los medios para alcanzarlo. Tiene sentido, el fin justifica los medios, lo que significa que como cristianos no podemos apoyar la idea de alcanzar un resultado final si tenemos que pecar para lograrlo. Si tenemos que pecar a nuestra manera para obtener un mejor resultado, les diré que Dios tiene un mejor camino. Esto se parece más a lo que se llama egoísmo ético, que busca lo que sea bueno para ti, para tu familia o para quien sea, ese sea tu resultado final, sin importar lo que hagas. Y por cierto, los cristianos caemos mucho en esto, caemos en la idea de que, ¿sabes qué? Me va a hacer feliz, es lo mejor para nosotros, vamos a quemar nuestros puentes para lograrlo. ¿No deberíamos caer en eso? Sí, debemos considerar el resultado de nuestras decisiones, pero nunca debemos convertirlo en el objetivo final. Significa que tenemos que pecar para lograrlo. Y tiene sentido. Y lo final, y mientras que leo Romanos 3:8, y simplemente porque alguien lo dijo, hagamos lo malo para que venga el bien. Su condena es merecida. Y de nuevo, el fin justifica los medios. Es mejor no pecar para no alcanzar ese fin. La ética final, y esta es la visión mayoritaria en la cultura actual, se llama relativismo. Esta es la creencia de que no existe un bien o un mal moral absoluto u objetivo. Más bien, la verdad es subjetiva según quien la mire. La moralidad depende de normas culturales, preferencias o perspectivas personales, no de un estándar universal. De ahí proviene la frase, mi verdad.
esa no es mi verdad. Dios puede ser bueno para ti, pero no para mí. Esa es tu verdad. Y sabes, ya sé que así es como se supone que debes entrar al matrimonio. Sé que no debes tener sexo antes del matrimonio, pero este no es caso arcaico y quieres salvar de tu matrimonio, pero todos los demás lo hacen o se drogan. Y esa es tu verdad. Si quieres estar sobrio, si se conviene, te voy a aplaudir, pero la verdad es que voy a hacer esto por un rato más. Esto es lo que vemos a menudo en la cultura. Mi verdad puede ser buena para ti, pero no necesariamente para mí. Vivir de tu verdad es subjetividad moral que enmarca una verdad universal, como vemos en las escrituras, y la reduce a una cuestión de opinión o preferencia personal. Por cierto, no se puede estar bien si existe algo mal, pero en el relativismo se dice que algo malo está mal. Eso es debatible. Y por cierto, algunos de ustedes se preguntan, ¿es realmente la mayoría? Sí, lo es. En 2020, según las últimas investigaciones, el 58% de los adultos estaba de acuerdo con esta afirmación. La afirmación es la siguiente: la verdad moral depende de cada individuo. No existen absolutos morales que se aplique a todo momento. El 58% de los encuestados cree eso. Dice que el 83% afirmó que la verdad moral depende de las circunstancias. Y solo ese 6%, según un estudio reciente, afirmó que la verdad moral es absoluta. El 6% piensa que es forma relativa y tiene grandes consecuencias en nuestra cultura, ya sea la sexualidad, las drogas, el inicio de la vida, el aborto, la eutanasia, que es un hombre, que es una mujer, que es una mentira, que es hombre, puedes escribir y quemar edificios cuando te enojas, es el asesinato permisible social o incluso físicamente. Si sus ideas son tan peligrosas, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué estamos aquí? La subjetividad moral, encuentras tu verdad y cómo te sientes y cómo se siente tu grupo o lo que leas en Discord. Si la mayoría de los estadounidenses toman decisiones según una ética relativa, no es de extrañar que estemos experimentando y sintiendo el mal que hemos experimentado incluso en las últimas semanas. El relativismo moral domina hoy en día y conduce a una falsa idea de tolerancia. Tolerancia, siempre y cuando seas tolerante y no digas que algo está mal. Este tipo de pensamiento es diametralmente opuesto a Jesús, porque él creía en una verdad objetiva. Y de hecho Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el relativismo moral diríamos que Jesús es un camino, es una verdad y tiene vida. La gente llega al Padre a través de él y de muchas otras personas, pero eso no es lo que dice. Esa es una exclusividad de Jesús. Y por cierto, este versículo ha sido catalogado como uno de los más peligrosos de las Escrituras. Y sin embargo, es Jesús quien lo dice. Si tienes un pensamiento relativista, escuchar a Jesús decir esto parece miope, intolerante y peligroso. ¿Quieres decir que tu camino a Jesús es el único? ¿Quieres decir que si no crees en Jesús, pasarás la eternidad lejos de Él, en un lugar que la Biblia llama, en un lugar que la llama infierno? Eso parece intolerante. Entiendo por qué la gente odia este versículo. Pero es vida. Es alegría. Cuando admites que hay verdad y te sometes a la verdad de Jesús en tu vida, la verdad es objetiva. Pero sígueme un segundo. Algunos dicen, todavía me cuesta entenderlo. Bueno, seamos prácticos. ¿Por qué el pensamiento relativista que domina nuestra cultura, nuestra mentalidad, la idea de que simplemente hacer lo que uno siente y lo que le hace feliz nos lleva a todo tipo de lugares oscuros? Seamos muy prácticos si no crees en la verdad. ¿Sabes qué pasaría si me parara en medio del bulevar Persa y me atropellara un camión a 100 kilómetros por hora? ¿Y crees que me levantaría, volvería aquí y predicaría? ¿Alguien de aquí puede darme la respuesta? No, para nada, ¿verdad? Y como mínimo me van a destrozar. Esa es la verdad objetiva. Pero los relativistas tendrían que decir si van a mantenerse conscientes. Bueno, ¿sabes? No lo sé.
Y vemos esto en cómo la gente trata las religiones del mundo. Han escuchado la frase, todas las religiones del mundo conducen a un lugar. Si hay un Dios, entonces todos están hablando de un aspecto diferente de Dios. Esto es lo que dice el universalismo. Y por cierto, la visión mayoritaria de las personas que no son cristianos creyentes en la Biblia piensan que de alguna manera vas a llegar al cielo solo porque eres bueno o simplemente porque todas las creencias conducen a la misma dirección. ¿Y cómo pueden decir? Analicemos esto. Eso es relativista. Jesús era un profeta, no el Hijo de Dios. No creen que muriera en la cruz porque sería una maldad porque lo crucificaran. El Islam dice que Jesús no fue crucificado. Sin embargo, predicamos a Jesús crucificado, ¿verdad? El hinduismo dice que hay muchos dioses, la reencarnación y el ciclo del karma. El budismo dice que no hay un dios personal, pero el objetivo es el nirvana, el liberarte del sufrimiento. El judaísmo espera en Mesías, pero rechaza a Jesús como tal. Y sin embargo, en el cristianismo hay un solo Dios, el Dios Jesús. Vino a la tierra, fue crucificado en la cruz, resucitó de la muerte al tercer día, y todos los que creen en él serán salvos. Y te das cuenta, todo esto es totalmente diferente. Es como imposible, algo ilógico. Dos afirmaciones opuestas no pueden ser ciertas al mismo tiempo y de la misma manera. Jesús resucitó como dice el cristianismo y como creemos o no, como afirman todas las demás religiones. Ambas cosas no pueden ser ciertas. La mayoría de las religiones enseñan un sistema basado en las obras, sin las reglas, los rituales, el código moral para llegar a Dios, a la iluminación o el paraíso. Y sin embargo el cristianismo bíblico dice que no se trata de tus obras, se trata de que Jesucristo lo haga todo. Por gracia eres salvo por la fe, no para que nadie se jacte. Y veamos esto, para quienes tienen relativismo. Tomemos el aborto. La Biblia dice que la Biblia se forma cuando el bebé se forma en el vientre materno y que la vida comienza en el momento de la concepción. Pero los secularistas es solo un conjunto de células. Entonces podemos preguntarnos, ¿fue conveniente? ¿Fue planeado? ¿Cuándo es realmente un bebé? ¿Verdad? Empezamos a hacernos todas estas preguntas cuando nuestro pensamiento se vuelve relativo. Pero cuando volvemos a la Biblia y nos damos cuenta, Dios, tú eres el autor de la vida, nos uniste maravillosamente en el vientre de nuestra madre. Nos damos cuenta de que todos estos otros argumentos solo existen en el vacío del relativismo. El relativismo es un cáncer para la verdad misma. R.C. Sproul dijo, la verdad no puede determinarse por el voto mayoritario. ¿Es verdad o no lo es? Y sin embargo, si reducimos la verdad a una opinión, a un sentimiento subjetivo, obtenemos exactamente lo que Pilato le hizo a Jesús. Desechamos la verdad. ¿Qué es la verdad? Después de que Pilato hiciera esta pregunta, una pista falsa, se dirigió a una multitud para obtener una verdad que quería escuchar. En Juan 18:38 dijo esto: salió de nuevo a donde estaban los judíos y le dijo, no encuentro ningún motivo para acusarlo. Pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso en la Pascua. Quieren pues que les suelte al rey de los judíos, y ellos gritaron, no a este hombre, sino a Barrabás. Barrabás era un revolucionario, lo que significa que probablemente mataba gente. La verdad de Pilato era, hará la voluntad del pueblo. Aunque no encuentre ninguna acusación en esta persona, la verdad es moldeable. Puedo simplemente tirarlo por ahí y lavarme las manos. No se puede tener razón si está mal. La verdad existe. Es objetiva y la encontramos en la palabra de Dios y en su carácter. Pero hablemos de la palabra de Dios. Nuestra moral se basa en la palabra de Dios. Si existe la verdad, ¿dónde la encontramos? Está basada en la palabra de Dios. La universidad me planteó un reto. Después de que me criticaran a diario sobre mi fe, me pregunté, ¿y si me equivoco? Cuando me dicen a diario, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que esta Biblia está corrompida? Me sumió en una pequeña crisis de fe y me di cuenta de que debía hacer algo al respecto. Encontré un libro titulado La evidencia exige un veredicto, de George McDowell. La consideraría el segundo libro más importante que he leído después de la Biblia. Y fue en este libro que me di cuenta de que la Biblia no es un libro donde 40 personas se reunieron en una petición y dicen, ¿y tú qué tienes? ¿Y qué tienes? Hagamos esto de esta manera. La Biblia no es algo que se haya corrompido con los años, como afirma la gente. No, y cambiaron esto, ¿verdad? La Biblia fue escrita por más de 40 autores de diferente largo
de 1500 años en 3 continentes diferentes y es de una manera hermosa y sistemática en un documento completo del cual podemos conocer la voluntad de Dios. Y si Dios es tan grande, quiere que conozcamos su voluntad y lo conozcamos en todo momento, creamos que nos dará su palabra, la cual perdurará para siempre. Así que terminé ese estudio leyendo ese libro y me di cuenta de que no tenemos que decir simplemente espero que sea cierto. Quiero que sepa que la evidencia está ahí y la Biblia es la más atestiguada. Eso significa que tiene más manuscritos que cualquier otro documento antiguo. Solo hay 24,000 manuscritos que respaldan el Nuevo Testamento. En segundo lugar está la Ilíada de Homero con 643. Se examina la veracidad de la Ilíada, o al menos la Ilíada que tenemos es la que tenían en la escuela, pero aún así dicen ¿cómo pueden creer en la Biblia? Eso es intelectualmente deshonesto. 24,000 manuscritos demuestran que el Nuevo Testamento que tenemos hoy es que el que tenían cuando lo leyeron por primera vez. Y sin embargo, 643 documentos, por cierto, ahora que estamos en racha. Julio César, algunos de ustedes hicieron pruebas sobre Julio César, solo tienen 2 manuscritos. Y aún así dice que necesitan probarlo, que la prueba está en todos los demás documentos antiguos. Y pruébalo. Salmos dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado para toda la buena obra. Lo que vemos aquí, lo que leímos la semana pasada, lo analizaremos de nuevo la próxima semana, la verdad sobre Dios versus la IA. La escritura es nuestra autoridad. Por cierto, la escritura es clara. Cuando la gente intenta decir, realmente no puedes entender las escrituras son tan claras. Por eso cuando los niños vinieron a Jesús dijo que la fe también es para ellos. Las escrituras son necesarias y no conoceremos la palabra ni la voluntad de Dios si no estamos en las escrituras. Es necesario, lo que significa que necesitamos leerlas. Si es suficiente, lo que significa que no necesitamos una secuela. No necesitamos otra obra religiosa, en cuanto sabemos que cuando dicen tenemos un segundo testamento, se llama el libro de Mormón. Necesitamos saber qué Pablo dice. Ahora, ¿cómo se cuestiona la verdad de las escrituras? Vemos es el primer libro, capítulo 3, Génesis, cómo se cuestiona la verdad. Lo llamo el silbido de Satanás. Ahora bien, la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado y le dijo a la mujer, ¿de verdad dijo Dios que no se puede comer de ningún árbol del jardín? ¿De verdad lo dijo? ¿De verdad lo dijo? ¿Dónde escuchamos eso en la cultura actual? ¿De verdad dice eso la Biblia? Lo escuchas de podcasters, lo escuchas de personas que intentan ser muy ingeniosas en su teología, como si hubiera encontrado algo nuevo después de miles de años. Una interpretación de las escrituras y dicen, ¿de verdad dijo Dios eso? Y necesitas escuchar ese siseo de Satanás. Si se detiene, nos equivocamos. Y oigo a la gente hablar constantemente sobre ciertas cosas, ya sea género o sexualidad. A menudo dicen, la palabra de Dios no dice esto es lo que significa esta palabra griega. Y yo pienso, y los eruditos griegos se rascan la cabeza como si no supieran griego, pero no se trata de que digan la verdad. Se trata de que intentan recurrir a personas que desconocen la verdad para engañar a las masas. Eso es lo que está pasando aquí. Es intelectualmente deshonesto. ¿Cómo puede un profesor que intentó expulsarme de clase y dijo que la Biblia es un montón de cuentos de hadas enseñarte algo diferente con menos manuscritos que lo respalden? ¿Cómo pueden decir que es intelectualmente deshonesto? No se trata de ser intelectualmente honesto. Se trata de que ganen la discusión para poder hacer lo que quieren y lo que consideren correcto. ¿Dios realmente dijo eso? Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia proveniente de los que con injusticia retienen la verdad, ya que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se le ha manifestado, porque sus atributos invisibles, que son eterno poder, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de sus obras. Por lo tanto, no tienen excusa, pues aunque conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le mostraron gratitud. En cambio, su razonamiento se volvió vano y su insensato corazón se entenebreció. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de semejante al hombre mortal.
a las aves, a las nábolas, animales con patas y a los reptiles. Por lo tanto, Dios los entregó a los deseos de sus corazones, a la impureza sexual, de modo que sus cuerpos se degradaron entre sí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la creación en lugar del Creador, alabados por los siglos. Amén. Vemos aquí que no se trata solo de decir, mire lo que hace esta gente, qué hace nuestro corazón. Y cuando elegimos no vivir según la verdad objetiva ni obedecer la verdad objetiva de Dios, quiero que lo sepan ahora mismo. Nuestros corazones reprimen la verdad, se vuelven insensibles a ella. Y me encanta la que Pablo les dijo a los romanos aquí. Y dice, miren, estamos sin excusa. ¿Cómo es que estamos sin excusa? Y miren al cielo, observen las estrellas, observen su creación. Se ve claramente. Y aún así, seguimos nuestro propio corazón. Lo que nos lleva al versículo 23, nuestra verdad, que es idolatría. Como vemos en el versículo 25, cambiamos la verdad por la mentira. Y por lo tanto, la verdad se suprime. Cuando elegimos vivir según nuestra propia ética y no la de Dios, estamos suprimiendo, soportando la verdad. Estamos endureciendo nuestros corazones al ver lo peligroso que es. Y termino con esto. Digo todo esto antes de abordar temas específicos en las próximas semanas. No puedes crecer en la verdad si no creces en su palabra. En resumidas cuentas, amigos, escuchen mi corazón. No pueden crecer si no están en la palabra de Dios. Pueden escuchar la palabra de Dios. Pueden escuchar un podcast sobre la palabra de Dios. Pueden tener un predicador en línea favorito. Pueden tener un aspecto favorito de la iglesia de Ciudad de Kenosha. Pero quiero que sepan que si no están en la palabra de Dios, no van a crecer. La oración de Jesús justo antes de su crucifixión ora por nosotros y dice, Juan 17:15, no te pido que los saques del mundo. ¿Entendiste? No te pido que nos saques del mundo, porque Él quiere que seamos luz para el mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. No son de este mundo como yo no soy de este mundo. Santifícalos, es decir, hazlos crecer en la verdad. Tu palabra es verdad. No podemos crecer si no estamos en su verdad. Y si no crecemos en su verdad, a menudo no viviremos según lo que es correcto. No puedes tener razón si estás equivocado. Así que volvamos a Jueces 21:25. En aquellos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que le parecía correcto. Esfuérzate por estar en su palabra, obedécela, arregla nuestras actitudes ante Dios. Recuerda, dije hace un par de mensajes y me han resonado en la mente que el 90% de nuestros problemas reside en nuestra actitud. Podemos ver cómo la cultura se desmorona aún más, o podemos clamar al Señor y que nuestros corazones exclamen, Señor Jesús, ven a tu reino, a la tierra como en el cielo. ¿Cómo logramos que el reino venga? En parte estando en la palabra, viviendo en su palabra, invitando a la gente a su palabra y a su evangelio. Y quiero que sepan que esta cultura está siendo sacudida ahora mismo. La gente quiere respuesta y el evangelio siempre es la respuesta. Escuchen, no quiero que se pierdan en esto. Los estudiantes están comenzando a ponerse a la subjetividad y el relativismo y quieren respuestas. Quieren respuestas. ¿Y qué? Y algo debe de ser vuelto. Y antes de la muerte de Charlie Kirk, el asesinato en el autobús y todos los demás tiroteos escolares, todas estas cosas diferentes, el 70% de la generación Z, nacida entre 1997 y 2010, por cierto, Greg Stier, uno de mis mentores, me dio esto, el 70% de la generación Z va a la iglesia si se le invita. Y quieren respuestas. 70%. Antes era Pascua y Navidad. Hay un 70% de probabilidades de que la gente acepte la invitación. Hoy es Navidad todos los domingos. La generación Z ahora mismo tiene hambre y con las últimas 2 semanas puede que la probabilidad sea de hasta 80%. Y mi pregunta es esta. Voy a interrumpirme. Te voy a preguntar esto. ¿Qué haces al respecto? En 1920, durante el juicio de Scopes, la iglesia se dividió entre teólogos liberales y conservadores. No me refiero a política, me refiero a teología. Los liberales decían que la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Los conservadores decían que la palabra de Dios es la palabra de Dios.
con plena autoridad y sin error. Creo que habrá otra división de los mares teológicamente, pero será muy diferente. Serán aquellos que saben y no hacen nada, y serán aquellos que saben y hacen algo, porque la vida es demasiado corta y hay mucho en juego como para saber lo que sabemos y no hacer nada. Eso es nuestro valor fundamental. Creo que será: sabía pero no lo hice, enterré ese talento o lo perseguí. El 70% de la generación Z de 1997, que son jóvenes adultos con hijos, hasta 2010, que todavía están en la escuela, aceptará ir a la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Y otra cosa que culturalmente está pasando, y terminaré con esto, es que en un par de horas habrá un funeral en Phoenix, Arizona. Solo les cuento lo que está pasando. Habrá 100,000 asistentes al funeral de Charlie Kirk. Habrá muchas circunstancias, incluso políticas. Traerán grupos musicales que ustedes conocen muy bien. Traerán oradores cristianos y, según me han dicho, se predicará el evangelio. Las estadísticas dicen que es necesario orar para que el evangelio se predique con claridad. Esta podría ser la mayor presentación del evangelio de la historia. No porque haya 100,000 personas, ya ha habido gente que ha predicado el evangelio en 1,000,000 de África, pero quiero que piensen que dicen que podría haber entre 15 y 50 millones de personas en vivo. Y en repeticiones, más de 100 millones. Es increíble. El 70% de la generación Z dirá sí a la iglesia. Esta tarde habrá una gran presentación del evangelio entre tanta gente y circunstancias. Aprovechemos esta oportunidad para hablarle a la gente de Jesús. Esta generación se distinguirá entre aquellos que sabían y no hicieron nada, y aquellos que saben e invitaron a la gente a lo que sabían. Aquí tienes algunas aplicaciones y luego nos vamos. ¿Cuál es tu autoridad? ¿La Biblia, un podcast, personalidades, tú misma o combinación de ellas? ¿Cuál es tu autoridad? Segundo, detente y compara tu información con la palabra de Dios. Tercero, ¿dónde encuentras la verdad? ¿Dónde la encuentras? Necesitas averiguarlo. Número 4. ¿Tienes alguna creencia o actitud que se oponga a la palabra de Dios? Número 5. ¿Dónde debes someter tus acciones y actitudes al Señor? Y aquí invitarás al fiscal de otoño la semana que viene. El 70% de la generación te dirá que sí. Y por cierto, estarán en nuestra página de Facebook si te los pierdes. ¿Ok? Pero recuerda, no podemos tener razón si nos equivocamos. Alabado sea Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Padre, te amamos y te damos gracias, Señor, por cualquiera en esta sala, ahora mismo que no te conozca como tu Salvador. Tú eres la respuesta, así que Padre, solo ora para que encuentres a todos en esta sala ahora mismo. Confronta nuestros corazones. ¿Dónde están nuestros corazones extraviados, lejos de tu verdad? De hecho, pide al Espíritu Santo ahora mismo que te lo revele. Pide al Espíritu Santo que lo haga. Quiero hablar con cualquiera en esta hora mismo. Si tienes una relación con Jesús, este es un momento de reconciliarte con Dios. La Biblia dice, hoy es el día de tu salvación. Así que ahora mismo quiero preguntarte, ¿estás seguro de que irás al cielo? Si no estás seguro de tener una relación con Jesús, puedes saberlo ahora mismo. Jesucristo vino hace 2000 años para hacer el camino, la verdad y la vida y ofrecerte el camino al cielo. La manera de establecer una relación correcta con Él, verás. Has pecado, todos hemos pecado, hemos obrado mal. Esto no se para de Dios, pero Jesucristo murió en la cruz por pagar tus pecados pasados, presentes y futuros, porque Él es un sacrificio perfecto y sin pecado. La muerte no pudo retenerlo y 3 días después resucitó. Lo cual significa que cuando pones tu fe y confiesas solo en Jesús, eres salvo. No se trata de obras, no se trata de que te arregles, haz lo que necesites y luego venga Jesús. Él quiere recibirte ahora mismo tal como eres, así que con la cabeza abajo y los ojos cerrados, si ese es tu caso, necesito reconciliarme con Jesús y lo estoy haciendo. Pondré mi fe y confianza solo en ti. Puedes contar a la cuenta de 3, levanta la mano si quieres aceptarlo a Jesús en tu corazón. Y Señor, oro por quienes están en esta sala y te dicen que sí. Oro para quienes están en esta sala ahora mismo que están reajustando sus corazones de áreas que están desviadas. Oro para que cuando hagas esta división entre los que saben y no hacen nada y los que saben o invitan a la gente del evangelio, oro para que estemos en
Y luego, para que estemos en este segundo grupo y seamos fieles a lo que sabemos, Dios, ruego que alcancemos a la generación Z, Alfa y a todas estas generaciones. En el nombre de Jesús te amamos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en la iglesia de la ciudad de Kenosha. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Y nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste al cristianismo hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida en una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie Próximos Pasos, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin, o estarás viajando cerca de aquí? Queremos verte en persona en la iglesia de Kenosha los domingos de 9 y a las 11 de la mañana. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones. Por eso, nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que te ama a ti y a tu familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para mantenerse actualizada sobre todo lo relacionado con Kenosha City Church, descárgate la aplicación móvil de Kenosha City Church y síguenos en las redes sociales.